permítanme transportarlos a través del vasto telar del tiempo y el espacio a una era donde el hilo más codiciado del mundo comenzó su prodigioso viaje, tejiendo destinos y conectando civilizaciones. Nuestra historia se inicia en la remota China, hace milenios, con el accidental descubrimiento de la sericultura por la emperatriz Leizu. Este tejido extraordinario, suave, brillante y ligero, se convirtió en una mercancía de valor incalculable, tan esencial que incluso sirvió de moneda para pagar impuestos y comprar esclavos. La seda emprendió un largo viaje hacia Occidente. Inicialmente llegó al Mediterráneo en pequeñas cantidades a través de la ruta de las estepas, suscitando la fascinación de los romanos, quienes la conocían como telas de Kos, una seda salvaje de calidad inferior. Sin embargo, el contacto con el imperio parto reveló a los romanos la exquisitez de la seda natural china, desgomada y brillante. La conquista de Egipto y la paz con los partos intensificaron su llegada, volviéndola un símbolo de lujo entre la aristocracia romana, aunque los conservadores deploraran su feminidad y el desangre económico que provocaba. A pesar de su popularidad, los romanos ignoraban casi por completo el origen de este hilo, creyendo que crecía de los árboles o del interior de un gusano. Esta ignorancia mutua entre romanos y chinos fue, en parte, cultivada por el imperio parto, que se beneficiaba enormemente como intermediario. Los partos interceptaban las embajadas de ambos extremos, sembrando desinformación para mantener su monopolio. Pese a los intentos chinos, como la misión fallida de Gandhin, y las exploraciones romanas como la caravana de Maestitianus que llegó hasta la capital An Luoyan, el conocimiento directo fue escaso. Solo las obras de Marino de Tiro y Claudio Ptolomeo, basadas en relatos de mercaderes, empezaron a delinear un mapa más preciso del lejano Oriente para el mundo occidental. Aun así, China y Roma Taquín se imaginaban mutuamente como imperios esteculares, grandes y virtuosos, pero distantes e inaccesibles. El siglo III marcó un punto de inflexión. La dinastía Han, tras 4 siglos de gloria, se desmoronó por la corrupción y las catástrofes naturales, sumiendo a China en la fragmentada era de la desunión. Coincidiendo con esta caída, el imperio parto fue derrocado por Ardashir I, quien fundó el renaciente imperio persa sasánida. Los sasánidas, herederos del esplendor aqueménida, revitalizaron Persia, convirtiendo el zoroastrismo en religión oficial y expandiendo sus dominios, chocando frontalmente con el debilitado imperio romano. Mientras tanto, las convulsiones religiosas del Mediterráneo oriental también resonaban en la ruta de la seda. Tras la legalización del cristianismo por Constantino y la fundación de Constantinopla, los debates cristológicos nestorianismo, monofisismo llevaron a la persecución de facciones consideradas herejes. Paradójicamente, el exilio de estos cristianos del imperio romano propició su acogida en Persia, donde la Iglesia de Oriente se fortaleció, expandiendo su fe a lo largo de la ruta de la seda, desde Mesopotamia hasta el Tarim y la India. Bizancio, el imperio romano de Oriente, consolidó su nueva capital en Constantinopla, un cruce estratégico entre Europa y Asia. Aunque inicialmente dependiente de la seda persa, la búsqueda de Justiniano y para romper el monopolio sasánida culminó con la llegada de monjes que milagrosamente trajeron huevos de gusano de seda desde Indochina o Asia Central. Así, Bizancio se convirtió en un productor de seda, símbolo de su poder y un pilar de su economía. En el subcontinente indio, el budismo, fundado por el príncipe Siddhartha Gautama, encontró en el emperador Asoka a su mayor promotor. A través de sus edictos y la diplomacia, el Dharma se difundió por la India y más allá. En las regiones helenizadas de Bactria y Gandhara, el budismo se fusionó con el arte griego, dando origen al estilo de Gandhara, con las primeras representaciones antropomórficas de Buda. Monjes chinos como Faxian siglo IV y Xuanzang siglo VII emprendieron arduos viajes a la India, desafiando peligros y prohibiciones imperiales en busca de textos budistas originales, llevando de vuelta sutras y vinayas que enriquecieron el budismo chino y consolidaron la ruta de la seda como vía espiritual. Las cuevas de los 1000 Budas en Dunhuang se erigieron como testimonio de esta interconexión cultural y religiosa. Coincidiendo con el viaje de Xuanzang, el siglo VII fue testigo del nacimiento del Islam. Mahoma unificó las tribus árabes bajo una nueva fe, la Umma, que se expandiría con una rapidez asombrosa. Los primeros califas Rashidun, sucesores del profeta, lanzaron la yihad,
conquistando el imperio persa-sasánida y vastas extensiones del imperio bizantino en menos de 50 años. Esta expansión, sin embargo, estuvo marcada por disputas sucesorias que culminaron en la primera fitna guerra civil, dando origen a la dinastía omeya y la profunda división entre sunitas y chiitas. El califato omeya, con su capital en Damasco, extendió sus dominios hasta Europa occidental, pero su centralismo y sus costumbres mundanas generaron resentimiento, especialmente en las provincias orientales. La revolución abasí, nacida en el Jorasán noreste de Persia con el apoyo de persas conversos mawali y chiitas, derrocó a los omeyas en el 750, estableciendo la dinastía abasí y fundando Bagdad como su majestuosa capital. La ruta de la seda terrestre y marítima experimentó un florecimiento sin precedentes bajo los abasíes. Bagdad se convirtió en un crisol de culturas, un emporio de comercio y conocimiento. La batalla de Talas 751, aunque una derrota para China, fue un punto de inflexión, ya que los musulmanes capturaron a artesanos chinos, obteniendo así el secreto de la fabricación del papel. Este invento, junto con los números arábigos de la India, revolucionó el mundo islámico y posteriormente Europa, facilitando la difusión del conocimiento y el desarrollo científico. La caña de azúcar, originaria de Asia, también se extendió hacia el oeste gracias a los musulmanes. Mientras tanto, en China, la dinastía Tang, tras un período de esplendor, entró en declive. El reinado de la emperatriz Wu Zetian, única mujer en ostentar el título imperial, reflejó la apertura y excentricidad de la época, incluyendo la promoción del budismo maitreya. Sin embargo, las revueltas internas como la de Anlusan y las amenazas externas tibetanos uigures minaron su poder. La alianza con los uigures, un pueblo turco que adoptó el maniqueísmo como religión oficial, demostró la interconexión de culturas. Pero la posterior xenofobia y las persecuciones Wichan contra las religiones extranjeras, incluido el budismo, marcaron el fin de la tolerancia tan y precipitaron la caída de la dinastía. El califato abasí, a pesar de su inicial esplendor, también inició una lenta decadencia. La lealtad de sus vastos territorios se resquebrajó, dando lugar a dinastías locales independientes, como los samánidas en Asia Central, quienes impulsaron un renacimiento cultural persa. En este contexto, figuras como el poeta Ferdowsi, autor del épico Saname, y el sabio universal Avicena florecieron. Para defender sus fronteras y compensar la escasez de soldados árabes, los califas abasíes recurrieron a guerreros esclavos turcos de la estepa mamluks. Estos, con el tiempo, acumularon un poder formidable. El clan selyúcida, liderado por Togrul, se convirtió al Islam y con su destreza militar no solo se adueñó de vastas regiones de Persia y Mesopotamia, sino que también rescató al califa abasí de la dominación chitabulli, estableciendo de facto un sultanato sunita que gobernaría en su nombre. La expansión selyúcida chocó con el imperio bizantino, culminando en la desastrosa batalla de Manzikert de 1071, que abrió las puertas de Anatolia a los turcos y sembró el pánico en Constantinopla. Desesperado, el emperador Alejo y Comneno pidió ayuda a Occidente, un llamamiento que dio origen a las cruzadas. Estas expediciones no solo buscaban liberar Tierra Santa, sino que también abrieron nuevas rutas comerciales para las repúblicas mercantiles italianas, integrándolas aún más en el lucrativo comercio de la ruta de la seda. Paralelamente, una escisión del chismo, los ismaelitas o septimanos, liderados por el carismático Hassan-i-Sabbah, fundaron la enigmática secta de los asesinos en la fortaleza de Alamut. Desde sus inexpugnables bastiones, sembraron el terror mediante asesinatos selectivos, desafiando a los grandes poderes de la época y demostrando que la fe y la determinación podían cambiar el curso de la historia. Pero el mundo estaba a punto de presenciar una fuerza aún más implacable. En las llanuras de Mongolia, el joven Temujin, descendiente del lobo gris y la corza blanca, había forjado una unidad sin precedentes entre las tribus mongolas. Tras someter a los tártaros y establecer alianzas con pueblos como los uigures, Temujin fue aclamado como Gengis Khan, rey universal. Su ejército, una formidable máquina de guerra que combinaba la movilidad de la caballería esteparia con la ingeniería de asedio china y el uso incipiente de la pólvora, estaba listo para la conquista. Inicialmente centrado en China, Gengis Khan sometió el reino Sixia y se enfrentó a los reyes de Orohin. Sin embargo, la arrogancia del imperio corasmio, que masacró una caravana mongola y asesinó a sus diplomáticos, desató la furia del Gran Khan. La brutal invasión mongola de Corasmia, con sus masacres y destrucciones,
marcaría el fin de la era de los alifatos y el amanecer de una nueva época donde el destino de la ruta de la seda y del mundo entero quedaría en manos de los jinetes de la estepa.